nombre es Silvia Pérez y hoy en el programa de Gestión en Vivo vamos a hablar acerca de esta medida que ha dado el gobierno sobre la suspensión perfecta de labores. Para eso contamos con la participación del abogado laboralista del estudio Muñiz, el señor César Puntriano. Muchas gracias, señor César, por participar de esta entrevista. Muchas gracias, Silvia, por invitarme y a la orden. Sí. Como le decía, ayer el gobierno anunció esta habilitación de la suspensión perfecta, sin embargo, hoy ya se emitió el decreto de urgencia que efectivamente la habilita. Sin embargo, la duda para muchos es ¿qué significa la suspensión perfecta? Si nos pudiera explicar el concepto legal. Por supuesto, la suspensión perfecta de labores, por si acaso, no es un despido. Es, digamos, es algo así como poner en pausa el contrato de trabajo por una determinada cantidad de tiempo. En este caso, la norma habilita a las empresas a acogerse a la suspensión hasta el 9 de julio del 2020, es decir, la medida puede estar vigente hasta el 9 de julio del 2020, y durante esta lo que va a ocurrir es que como el trabajador no va a prestar labores, no va a realizar labores, no va a percibir su remuneración, es decir, el empleador no está obligado a remunerarlo. Pero nuevamente, no significa un despido, no es la terminación de la relación laboral, porque una vez culminada la suspensión, los trabajadores se van a reincorporar a realizar sus labores en las mismas condiciones en que las estuvieron haciendo antes de iniciada la suspensión perfecta. Ahora, esta situación, ¿a qué tipo de empresas se aplica? ¿A todas en general o es para las grandes, medianas o solamente pequeñas tal vez? Eso es una buena pregunta, Silvia. El decreto de urgencia publicado hoy y que va a entrar en vigencia a partir de mañana se aplica a todas las empresas privadas e inclusive extiende su ámbito a las entidades públicas, a las empresas públicas. Entonces, una empresa privada grande, mediana, pequeña, microempresa también se puede acoger a la suspensión perfecta. Desde luego, aquellas empresas que pese a la emergencia realizan actividades esenciales y continúan operando, quizás sea poco probable que se acojan a la suspensión, por lo menos respecto a esos trabajadores que continúan trabajando. ¿De acuerdo? Porque la suspensión perfecta, ojo, puede ser total o parcial. Puede ocurrir que una parte de mis trabajadores sigan laborando, pero que yo haya parado otras actividades no esenciales, respecto a las cuales esta empresa sí se podría acoger a la suspensión. E inclusive, si es una empresa muy afectada económicamente por esta crisis en la que estamos, por ejemplo, una agencia de viajes, esta agencia de viajes podría suspender totalmente sus actividades. La norma así lo contempla. Ahora, si bien la norma ha salido hoy, a partir de mañana recién es efectiva. Efectivamente, la norma entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, a la fecha ya hay empresas que han iniciado la suspensión perfecta de labores al amparo del marco legal vigente. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que está vigente desde el año 1991, permite la suspensión perfecta también, por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces hay compañías que ya han iniciado sus expedientes. Entonces, esas suspensiones perfectas son válidas también. No significa que estos trabajadores a quienes se les haya suspendido la relación laboral antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia se queden en la calle. No, están suspendidos todavía durante el lapso informado por su empleador. Claro, justamente el día de ayer, si bien se anunció esta suspensión, muchas empresas ya habían enviado sus documentos solicitando, pero entonces, ¿esto es legal? Sí, totalmente. Ahora, esto es un proceso, si bien mañana ya se hace efectivo, la empresa tiene que presentar algún tipo de documentación ante qué entidad para acogerse a esta suspensión. El decreto de urgencia publicado hoy ha traído como anexo un formato a manera de declaración jurada que lo tienen que presentar las empresas que se acojan a la suspensión. La presentación se realiza ante el Ministerio de Trabajo, ante la Autoridad de Trabajo, por conducto virtual, es decir, a través de su mesa de partes virtual.
Tengamos en cuenta que la autoridad de trabajo lo que va a hacer una vez presentado este formulario es mediante la SUNAFIL, que es la inspección del trabajo, va a verificar las causas que la empresa sostiene para acogerse a la suspensión. Para esa verificación tiene 30 días útiles, es decir, no se cuentan sábados, domingos ni feriados. Pero ojo, es una verificación posterior. Eso significa que durante todo este tiempo el personal ya está suspendido, porque la suspensión se ejecuta de manera unilateral por la sola decisión de la empresa. El Ministerio de Trabajo, a través de la SUNAFIL, lo que va a hacer es una verificación posterior. E inclusive dice la norma que si luego de esa verificación hecha por la SUNAFIL, el ministerio no se pronuncia en el lapso de 7 días útiles, la suspensión perfecta se entiende aceptada. Okay. Ahora, también, Silvia, podría pasar lo contrario, ¿no? Que el Ministerio de Trabajo rechace la suspensión. En ese caso, el efecto para los trabajadores es que se reanudan las labores y que la empresa deberá pagar las remuneraciones y los beneficios sociales dejados de percibir durante el tiempo en que ocurrió la suspensión de labores. Esa es la consecuencia. Ok, también la norma indica que si hay datos falsos también van a haber algunas multas, lo que tengo entendido. Es correcto. Inclusive yo te diría que hasta podría haber una acción penal en contra de la compañía por proporcionar datos falsos a la administración pública. Entonces, por eso la exhortación aquí es que las empresas que estén realmente en una situación que las lleve a tener que suspender labores, lo hagan. Aquellas que no están en esa situación, que no lo hagan, que hagan un esfuerzo y que le paguen a la gente. Porque al final del día la suspensión de labores es una medida excepcional. O sea, las empresas deben tratar primero, de alguna manera, de poder pagar las remuneraciones, de poder tomar medidas alternativas. El mismo decreto de urgencia dice que las empresas, por ejemplo, pueden tomar cualquier tipo de medida dentro del marco legal para poder asegurarle los salarios a los trabajadores. Por ejemplo, las empresas podrían disponer que los trabajadores salieran de vacaciones, podrían disponer el cambio de horarios, la reducción de la jornada de trabajo, la reducción temporal del sueldo también. Todo ello con la finalidad de no llegar a la suspensión. Pero si ya no pueden, si ya están en una situación tal que no tengan otra opción que la suspensión, pues la suspensión procede. Es decir, la suspensión es la última opción que tendrían los empleadores. Es correcto. O de repente la primera, Silvia, si por ejemplo hoy día una empresa no tiene caja. Imagínate, una empresa que no está operando. No puede mandarlos de vacaciones porque las vacaciones son pagadas. No puede reducir sueldos porque no tiene plata ni siquiera para pagar ese diferencial. Entonces, para esa empresa su única opción va a ser la suspensión perfecta. Ok, entiendo. Ahora tenemos preguntas del público. Vamos a empezar con Ryder Carvajal. Muchas gracias, Ryder, por participar. Él consulta, en la misma figura, para aquellos que no están en planilla, sino a quienes se le emite recibos por honorarios. Gracias por la pregunta, Ryder. Mira, en el caso de las personas que están por locación de servicios, o sea, por recibo por honorarios, no hay, digamos, estas medidas de suspensión perfecta no se aplican para ellos. El cliente, en este caso, que sería la empresa, porque no estamos ante una relación laboral, lo que probablemente haga es también suspenderle el contrato, pero no por una suspensión perfecta de labores porque no es trabajador, sino por un hecho fortuito o fuerza mayor, que la ley para relaciones contractuales también lo permite. El gran problema, Ryder, es que los trabajadores que a partir de mañana, por ejemplo, sean suspendidos, van a poder retirar su CTS, van a poder retirar su fondo de AFP, pero el independiente no tiene nada de eso. Entonces, si el Estado no genera este pago del bono para independientes que había ofrecido, pues lamentablemente los independientes no van a tener ingresos. Entiendo. Ahora vamos con la pregunta de Alex Dávila Sáenz. Muchas gracias, Alex, también por participar. La pregunta, ¿cómo afecta esta situación con los seguros de EPS? Gracias por la pregunta, Alex. Habría que ver la póliza en realidad que ha contratado el empleador, porque lo que dice la norma es que Salud va a continuar con su cobertura.
cobertura de lo que es atenciones médicas, roles preventivos. Pero en el caso de la EPS, si es que el pago, digamos, de la prima se calcula sobre la remuneración, al no haber remuneración durante la suspensión perfecta, tampoco es que va a haber cobertura de la EPS. Ah, ok, entendido. Listo, ahora vamos con la pregunta de Sergio Puscaric. Él consulta, ¿desde cuándo comienza la suspensión? ¿Por todo el mes de abril o solo desde la fecha en que se publicó? Buena pregunta. Las suspensiones anteriores se pueden muy bien tramitar por el marco legal ya vigente. Recordemos que se armó toda una polémica respecto a la validez de las medidas de suspensión perfecta, que inclusive la ministra de Trabajo salió a decir en medios que no eran válidas. Yo creo que sí lo son, que sí lo han sido. Todas estas suspensiones que han iniciado las empresas al amparo de la ley vigente, de la ley de productividad y competitividad laboral que está vigente desde el año 91, son válidas, son legales. Pero aquellas que se van a hacer al amparo de este decreto de urgencia se tienen que hacer a partir de mañana. Si ya se hizo una suspensión, por ejemplo, el 1 de abril, es válida, es legal. Pero lamentablemente, esos trabajadores involucrados en esa suspensión no van a poder sacar su CTS, no van a poder retirar su AFP, porque estas medidas complementarias que el gobierno ha generado son solamente para las suspensiones perfectas que se inician con este decreto de urgencia. Yo creo que esa es una inequidad que el gobierno debería solucionar con una norma complementaria. Ok, entonces los beneficios que se han dado, tanto de CTS, AFP y este bono de 760, rige para quienes se acojan con la norma emitida hoy. Correcto, Silvia. Okay. Listo, muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta de Ramiro. Él pregunta, ¿se tiene que sustentar y cómo sería esto en documentos? Es decir, asumo si se tiene que sustentar que quiero acogerme a la suspensión perfecta. Es una buena pregunta, Ramiro. A ver, hay un formato que hay que llenar y el formato permite presentar anexos, que yo creo que es importante acompañar documentación sustentatoria. Imaginemos que la empresa sostiene que tiene una falta de liquidez para pagar los salarios de su personal y que por eso tampoco puede aplicar vacaciones, ni trabajo remoto, ni licencia con goce de haberes. Un cine, por ejemplo. El cine no tiene ahorita clientela, no tiene atención, no tiene ingresos. Entonces, ¿cómo es que puede demostrar esta grave afectación económica? Por ejemplo, con su registro de ventas, con sus libros contables, con estadísticas, demostrando pues cuál es la cantidad de funciones que han tenido en la última quincena, en el último mes, respecto a meses anteriores. Yo creo que ahí las áreas de finanzas, de contabilidad de las compañías van a jugar un rol fundamental para poder presentar los sustentos que sean necesarios. Correcto. Ahora vamos con la consulta de Ingrid Atasip. Ella consulta, ¿esta medida adoptada aplica al sector privado y público? Sí. La norma señala de que es de aplicación a las empresas privadas y a las empresas públicas también. Efectivamente. Okay, para las dos. Ahora vamos con Carla Falla. Muchas gracias, Carla, también por participar. Ella pregunta, ¿los trabajadores de medio tiempo también pueden acogerse a esta medida? También. Ahora, importante decirle a Carla que quien se acoge a la medida no son los trabajadores, sino es el empleador. ¿De acuerdo? Es el empleador el que presenta su formato, el que sustenta, digamos, la necesidad de recurrir a la suspensión perfecta de labores. Yo diría más bien, parafraseando tu pregunta, de que quienes pueden estar involucrados en la suspensión perfecta son los trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, contratados a plazo fijo, indeterminados, cualquier trabajador con independencia del tipo de contrato que tenga. Listo. Ahora vamos con la consulta de Ángel Gallardo. La consulta es, ¿la suspensión perfecta en caso sea parcial es unilateral y solo se le comunica al trabajador o es previo acuerdo? Buena pregunta. La norma actual, la que ha sido publicada hoy día, privilegia el acuerdo. No lo impone, pero lo privilegia.
Esto significa que en la medida de lo posible las empresas deberían tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador para tomar algunas medidas. Ya si ello no es posible, lo puede hacer de manera unilateral. Ok. Tenemos una segunda pregunta de Sergio Puscaric. Él consulta, entonces, ¿las empresas deberían pagar los 13 días del mes de abril, asumiendo que el 1 de abril se emitió esta suspensión perfecta? Si es que la empresa presentó la suspensión perfecta con el marco de la ley de productividad y competitividad laboral que ya mencionamos, es válida. No tienen que pagar, salvo que el Ministerio de Trabajo después le diga que no va a esa suspensión perfecta. Si es que la empresa no hizo nada, si no hizo nada, o sea, si no le dio licencia, si no hizo trabajo remoto, no hizo nada, pues sí debería pagarle, ¿no? Entiendo. Ahora vamos con la pregunta de Luis Miguel Sánchez. Él pregunta, ¿aquellos trabajadores que culminan sus contratos respectivos en este plazo, se les tiene que renovar o pasan a liquidación? Eso es una buena pregunta también. No existe obligación legal de renovar los contratos a plazo fijo, salvo en el caso de aquellas trabajadoras que sean o se encuentren en estado de gestación o que hayan dado a luz y su hijo o hija no haya cumplido un año, es decir, que estén dentro del periodo de lactancia. En esos casos, la ley dice que es obligación de la empresa renovar el contrato con la salvedad de que si el motivo por el cual se le contrató ya desapareció, ahí no toca renovar el contrato. Y te voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Imagínense que es un trabajador contratado para un proyecto, ¿de acuerdo? Y su contrato vence el 30 de abril, pero el proyecto continúa hasta diciembre. Y como es un proyecto en el marco de una actividad esencial, está operando. ¿De acuerdo? Entonces, si el contrato termina en abril, no hay obligación de renovarlo, aun cuando el proyecto siga hasta diciembre. Pero si se trata de una trabajadora gestante, la ley exige que se le renueve mientras el proyecto esté en curso. Esa es la única excepción. No es por el estado de emergencia, ojo, es por la situación particular de la protección especial a la gestante trabajadora. Ok, entonces cada área de recursos humanos tendría que tener algún contacto con los trabajadores para explicar sus casos. Correcto, correcto. Ok, listo. Ahora tenemos una consulta de Jensi Jimena. Muchas gracias, Jensi, también por participar. Ella pregunta, si mi empresa es metalmecánica y no he tenido ingresos, soy Remipe, ¿cómo pago a mis trabajadores en abril si no tengo ventas? Sí, efectivamente es una situación bastante dura y justamente tenemos para eso la figura de la suspensión perfecta, pero la suspensión perfecta no es retroactiva. Si tú no has hecho suspensión perfecta por los días previos, lo que te sugiero es decirles a los trabajadores que les pagarás cuando tengas ingresos. Tratar de llegar a un acuerdo con los trabajadores y hacerles entender la situación en la que te encuentras. Ahora, no te olvides de que hay un subsidio que se va a pagar ahora en abril, que es este subsidio del 35% de las remuneraciones de aquellos trabajadores cuyos salarios tengan como tope de 1.500 soles y registrados en la planilla de enero. Entonces ya debes haber presentado tu código de cuenta interbancario a la SUNAT para que te depositen ese 35%. Así que yo sugiero que con eso deberías pagarle a la gente, ¿no? Ok, listo. Ahora vamos con la consulta de Ronnie. Muchas gracias, Ronnie. En el caso de trabajadores dependientes con renovación o de contrato que vencen ahora en abril, ¿se van a acoger a esta ley o se cancelan los contratos? En el caso de los que vencen en abril, lo que podría hacer el empleador es suspender labores a partir del día 15 y no renovarles el contrato a fin de mes. O sea, en el caso de ellos, que la suspensión vaya del 15 al 30, por ejemplo, y el día 30 es el vencimiento de su contrato. Eso se podría hacer. No hay un plazo definido, ¿no? Es decir, yo puedo como empresa decir los 30 días o 45 días, depende de cada empresa. Es correcto, depende de cada empresa, depende de la realidad, de la afectación, de la imposibilidad de continuar operaciones, efectivamente. Correcto. Ahora vamos con la consulta de Claudia Candía. Muchas gracias, Claudia, también. Ella consulta, ¿al personal que tiene convenio de prácticas también se sujeta a la suspensión perfecta?
Respecto al personal con convenio de prácticas, que en realidad no es personal, sino son personas, digamos, bajo modalidad formativa, la ley tiene algunas salidas, ¿no? Por un lado, te dice de que si su modalidad formativa lo permite, apliquen el trabajo remoto, que vendría a ser la formación remota, digámoslo así. Pero si ello no es viable, lo que se podría hacer es suspender el convenio de prácticas. Pero la suspensión no sería por esta suspensión perfecta que solo es para trabajadores. El mismo convenio, si lo revisan, en el formato que aprobó el Ministerio de Trabajo, tiene una cláusula que dice que se puede suspender la práctica ante una situación de fuerza mayor. En este caso es una situación de fuerza mayor, todo lo que viene ocurriendo. Entonces, la empresa bien podría informarle al practicante que en aplicación de esta cláusula de su convenio, este se suspende por fuerza mayor. Eso es lo que se puede hacer y es legal. Ok. Ahora vamos con la consulta de Karina Margot. Ella consulta, ¿esta figura aplica también a los del régimen CAS? Entiéndese, es el sector público. Sí, en realidad la suspensión perfecta está pensado para empresas privadas y empresas públicas. Las entidades públicas tienen otra realidad muy distinta, ¿no? Porque el sector público todavía, digamos, sigue pues funcionando, ¿no? Entonces es una realidad distinta, esto no se aplica para los CAS. Ok. Listo. Ahora vamos con la consulta de Violeta Saito. Ella consulta, si algunos trabajadores tomaron vacaciones desde el inicio del estado de emergencia, ¿esta figura es válida? Sí. Lo que pasa con las vacaciones es que ha habido toda una ida y venida que la voy a explicar rápidamente. La ley de vacaciones, que es del año 91, siempre ha dicho que a falta de acuerdo, quien decide la oportunidad de las vacaciones es el empleador, para cualquier sector. Sin embargo, desde el día 21 de marzo entró en rigor un decreto de urgencia, el 029-2020, que establecía que para las actividades no esenciales, es decir, aquellas que no estaban operando, se requería el acuerdo para las vacaciones. Con lo cual, si estas personas, no lo han precisado en la pregunta, pero si estas personas programaron sus vacaciones antes del estado de emergencia, no hay problema. Si fue durante el estado de emergencia, si fue hasta antes del día 21 de marzo, pudo ser de común acuerdo o de manera unilateral por el empleador. Pero después del 21 de marzo sí se necesitó acuerdo. Con esta norma que estamos comentando hoy día, Silvia, nuevamente se abre la posibilidad de disponer de vacaciones sin acuerdo a partir de mañana. Ok. Ahora vamos con la pregunta de Jorge Espinosa. Él consulta, mi contrato terminó el 30 de marzo en una REMIPE. No se me renovó por el tema de la cuarentena y la empresa no está en actividades durante ese tiempo. ¿Este hecho fue legalmente realizado? Sí, porque si tu contrato venció, nada, salvo el caso de las gestantes, como comentamos hace un momento, obliga a las empresas a renovar el contrato, lamentablemente. Ok. Tenemos ahora una pregunta de Joanita Tambrac. Muchas gracias también por participar del programa. Ella consulta, ¿de qué vive el trabajador dependiente toda esta cuarentena si no va a haber pago? Qué buena pregunta, Joanita. Y yo te diría, tenemos que pensar en dos tipos de trabajadores dependientes, ¿eh? Los formales y los informales. Los trabajadores formales que están en planilla y a quienes se les aplique la suspensión perfecta pueden retirar la CTS del banco a razón de un sueldo mensual durante el tiempo de la suspensión perfecta, como máximo 3 meses. Pueden retirar 2.000 soles de su fondo AFP también. Pueden pedir que se les adelante la CTS de mayo. Pueden pedir que se les adelante la gratificación de julio. O sea, hay opciones para ellos. Y si es un trabajador de una microempresa que por ley no tiene CTS, el gobierno le va a dar 760 soles mensuales por 3 meses. ¿Bien? La gran preocupación, creo yo, se da con todo el grupo de trabajadores informales, que lamentablemente son más del 70% de la población económicamente activa, ¿no? Lamentablemente esas personas no tienen planilla, no tienen CTS, no tienen seguridad social,
no tienen AFP. Entonces, esas personas realmente no van a tener ingresos. Ahí es donde el gobierno tiene que entrar a tallar, con alguna prestación económica efectiva y que se asegure que les llegue al bolsillo. Uh-huh. Ahora, varias empresas también están ayudando a sus trabajadores. Por ejemplo, el día de ayer una de ellas indicó de que se podía adelantar un sueldo de la empresa. Entonces, esas medidas también tendrían que coordinarlas con la misma empresa, a ver qué beneficios o qué salidas las pueden dar. Es correcto. Yo conozco empresas, por ejemplo, que van a adelantar una porción del pago de la CTS de mayo, sin irse a la suspensión perfecta, para darle un poco más de liquidez a la gente, porque en verdad los sueldos han caído, gente que gana comisiones y que ahora no recibe comisiones porque no está vendiendo, entonces la empresa los está ayudando. Yo creo que la norma de hoy abre un abanico de posibilidades, prefiriendo, o más que prefiriendo, privilegiando el acuerdo, pero a falta de acuerdo el empleador puede también implementarlas. Yo creo que dada la coyuntura en la que estamos, y el tiempo duro, y se va a venir seguramente un tiempo más duro todavía, yo creo que aquí ambos tenemos que poner el hombro, ¿no? El empleador y también los trabajadores. Tratar de buscar algunas medidas intermedias para no llegar quizá a la suspensión perfecta, no llegar a dejar de pagarles el sueldo, rebajar el sueldo un poco, rebajar las horas de trabajo, vacaciones, tratar de buscar algunas salidas para apoyar también a la gente, ¿no? Y esperar, Dios quiera, que este vendaval pase pronto y progresivamente se vayan recuperando nuestras actividades económicas. Ok, listo. Vamos con ya las últimas preguntas. Ahora esta es de la Maga del Pont. Ella consulta, ¿podríamos acogernos a la suspensión perfecta y a su vez al subsidio del 35% para el pago de planillas? Mira, eso parece contradictorio. Habrá que ver porque de repente lo que puedes hacer es, le bajas el sueldo, cobras el subsidio, le pagas el diferencial con ese subsidio y luego ya te acoges a la suspensión perfecta. No, porque la idea del subsidio es pagar la planilla. Y si yo voy a, digamos, tender a la gente suspendida, ¿cómo me acojo al subsidio, no? Salvo que sea una suspensión parcial también, como decíamos Silvia, y que con el subsidio yo más bien le pague a los que sí siguen trabajando. Claro. Por ahí habría que buscar algunas salidas coherentes. Ok. Listo, ahora vamos con la pregunta de Tatiana Joima Rivera. Muchas gracias, Tatiana, también. Ella consulta, para los que tenemos contrato indefinido, ¿la empresa puede hacernos renunciar? ¿Puedes repetirme? Sí, a ver, tenemos la pregunta de Tatiana. Ella consulta, para los que tenemos contrato indefinido, ¿la empresa puede hacernos renunciar? No. La empresa no puede hacer renunciar ni en la emergencia, ni antes, ni después. La renuncia es un acto voluntario. ¿De acuerdo? Si el trabajador considera que lo están presionando para renunciar, que está siendo coaccionado, puede recurrir a la SUNAFIL. La SUNAFIL ha sido calificada como servicio esencial, como actividad esencial, por lo cual está operando ahorita durante la emergencia. No te digo que vayas a interponer una demanda al Poder Judicial, porque en realidad el Poder Judicial no te la va ni recibir, lamentablemente. Recurre a la SUNAFIL te va a ayudar porque está operando en este momento. La renuncia es voluntaria, no te pueden coaccionar. No aplica en ningún tipo de contrato, ni indeterminado, ni fijo, ni en nada. Nada. La renuncia es voluntaria por naturaleza. Correcto. Ok. Y si sucede algo, su queja ante la SUNAFIL. Efectivamente, se puede hacer de manera virtual. Si entran a la página web de la SUNAFIL, sale un aviso con los canales virtuales donde se pueden hacer las denuncias. Ok. Ahora vamos con la pregunta de Henger Ortiz. Él consulta, ¿las personas que dejaron de laborar el 31 de marzo les corresponde ese bono de 760? El bono de 760, y estamos hablando del que ha establecido el decreto de urgencia hoy día, está pensado para aquellos trabajadores que ingresan en periodo de suspensión perfecta y que no tienen compensación por tiempo de servicios. Es decir, trabajadores de las microempresas, que ellos no reciben CTS. Entonces, como no reciben CTS, no tienen qué CTS sacar del banco para sobrevivir, lo que está diciendo en la norma es, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar 760 soles
por cada mes hasta por un máximo de 3 meses. Para ellos es para quienes está pensado, Silvia. Ok, listo. Muchas gracias, señor César, por su tiempo. Quisiera tal vez que nos dé algunas recomendaciones sobre estas medidas, de repente que los trabajadores puedan conocer qué opciones hay para tener ingresos como la CTS, AFP, dónde lo podrían revisar, qué Claro que sí. recomendaciones les brinda. Claro que sí. A ver, esta es una suspensión perfecta especial, porque normalmente durante la suspensión el empleador por su complicada situación económica no paga remuneraciones, pero durante esta suspensión perfecta que puede ir hasta el 9 de julio, el gobierno ha dispuesto en el decreto de urgencia que las personas incluidas en la medida van a poder, por ejemplo, retirar sus CTS y para eso basta que le informen al banco, ¿de acuerdo? Pueden retirar hasta un mes de sueldo por cada mes de suspensión perfecta, como máximo 3 meses, o sea, 3 sueldos. Eso es con independencia del retiro de los 2.400 soles que salió hace unos días. En segundo lugar, también pueden retirar hasta 2.000 soles de su cuenta individual de capitalización de la AFP, es decir, de su fondo de AFP. También lo pueden hacer si están dentro de la suspensión perfecta. Y también la norma señala de que estos trabajadores pueden pedir el adelanto de la CTS de mayo. Imagínense que mañana les notifican de la suspensión, podrían decirle a su empleador, adelántame por favor la CTS de mayo, adelántame la gratificación de julio. Entonces, hay herramientas para conseguir liquidez. Entonces, yo por eso, lo que sí yo exhorto a los trabajadores a ser muy prudentes, porque si van a conseguir dinero de varias fuentes, no se lo vayan a gastar de manera irresponsable. Hay que pensar en el futuro también, porque, digamos, una vez levantada la suspensión perfecta, podría ocurrir que el empleador siga sin operar. Y en ese caso, probablemente el empleador pase a un cese colectivo ya. Y si yo ya me gasté mi CTS, ¿de qué voy a vivir después? Entonces hay que ser bastante razonables, hay que ser bastante cuidadosos y manejar las finanzas. Ok, listo. Muchas gracias, señor Puntriano.